A ver, ¿qué pasa cuando una promesa hecha a una hija, se topa de frente con el derecho de propiedad? Hoy vamos a desarmar un caso súper interesante, un verdadero rompecabezas legal que no paró hasta llegar a la mismísima Corte Suprema del Perú. Y aquí está la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Ojo, parece sencilla, ¿no? Pero su respuesta, es mucho más complicada de lo que parece. Tanto que nos obliga a pensar dónde termina una intención personal y dónde empieza el poder de la ley. Ok, vamos al principio de todo. Para entender el lío, tenemos que conocer a los protagonistas. Dos personas, una propiedad en medio y, claro, una pequeña cláusula en un contrato que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y ellos son Luis Enrique González y Judith Marlene Salazar. Miren, no eran solo copropietarios de un inmueble, o sea, no eran solo socios, también eran pareja y padres de una hija. Y esta doble relación, la de socios y padres, es la clave de todo el conflicto que se armó después. Y aquí está la pieza central de todo este asunto. En el contrato de compraventa metieron esta cláusula. A primera vista suena súper bien, ¿verdad? Un gesto noble para asegurar el futuro de la hija. Pero cuidado, porque esta manifestación de voluntad se convirtió en el arma principal de una batalla legal que duraría años. Como a veces pasa, la relación personal se rompió. Y lo que había empezado como un plan familiar terminó en los tribunales. Pero no crean que fue un juicio y ya, ¿eh? No. Esto escaló y escaló rápido, por todo el sistema judicial. El camino judicial fue una verdadera maratón. Miren, todo arrancó en 2016, cuando Luis Enrique dijo hasta aquí y presentó la demanda para dividir la propiedad. En primera instancia, le dieron la razón, punto para él. Luego, en la apelación, confirmaron el fallo. Otro punto. Pero Judith Marlene, aferrada con uñas y dientes a esa promesa, no se dio por vencida. ¿Qué hizo? Llevó el caso a la última instancia posible, la Corte Suprema. La cosa se puso seria. Y bueno, ahora la pelota estaba en la cancha más alta de todas, la de la Corte Suprema. Los jueces tenían que meterse de lleno a analizar el meollo del asunto y responder una pregunta fundamental. ¿Qué tiene más peso? ¿Una promesa de algo que pasará en el futuro o un derecho de propiedad que existe aquí y ahora? Esa era la gran interrogante que tenía que resolver la Corte. Y ojo, que esto no se trataba solo de un departamentito de casi 70 metros cuadrados. No, la decisión iba a sentar un precedente, a dejar las cosas claras sobre cómo funcionan los acuerdos y qué tan fuertes son los derechos de quienes comparten una propiedad. Ok, para poder entender bien la decisión final tenemos que hacer una pausa y hablar de un concepto clave, la copropiedad. A ver, imaginen que compran una pizza con un amigo. Mientras no la corten, los dos son dueños de la pizza entera, ¿cierto? No es que la mitad de la derecha sea tuya y la de la izquierda de él, no. Cada uno tiene un porcentaje, una cuota ideal sobre la pizza completa. Eso, básicamente, es la copropiedad. Ahora, lo más importante es cómo ve la ley todo esto de la copropiedad. Y la verdad, no le gusta mucho. La considera una situación temporal, medio incómoda y hasta poco práctica. ¿Y por qué? Porque piénsenlo, si son dos dueños, ¿quién decide si se pinta o se vende? Se complica todo. Justamente por eso, la ley le da a cada copropietario un derecho que es casi un superpoder. El derecho a pedir la división cuando se le antoje. Y ese derecho no se vence, nunca. Y aquí es donde se resuelve gran parte del misterio. La Corte hace una diferencia que es crucial. Una cosa es una promesa y otra cosa es un acto. Lo que había en esa famosa cláusula cuarta era una promesa, una intención de hacer algo más adelante, pero no era un anticipo de legítima ya hecho. Un anticipo de legítima es un acto legal que transfiere la propiedad en ese momento. Como ese acto nunca se hizo, pues la propiedad siguió siendo de los dos. Así de simple. Bueno, con todas las cartas sobre la mesa, llegamos al momento de la verdad, el clímax de todo este viaje por los tribunales. ¿Qué decidió finalmente la Corte Suprema? La respuesta fue contundente. Infundado, así, en mayúsculas. La Corte Suprema le dijo no a la apelación, le dio la razón a los jueces anteriores. Y en resumen, la promesa no alcanzó. Y el razonamiento que usaron fue súper lógico, paso a paso. Miren, primero analizaron la cláusula y dijeron, esto es solo un deseo a futuro, no es un hecho. Segundo, como no hubo transferencia, el inmueble sigue en copropiedad. Legalmente no ha cambiado nada. Y tercero, el paso final, si hay copropiedad, se aplica la ley de copropiedad, que dice que el derecho a dividir es casi sagrado y no se puede frenar con una promesa así. Pero a ver, este caso no es solo la historia de Luis Enrique y Judith Marlene. Para nada.
Nos deja una lección súper importante sobre el derecho de propiedad y sobre el verdadero peso que tienen las palabras que ponemos en un contrato. Si nos tenemos que quedar con una sola idea, es esta. La ley protege con mucha fuerza el derecho a terminar con una copropiedad. Lo hace porque quiere que las propiedades se usen, se vendan, generen valor, y no que queden atrapadas para siempre en un conflicto entre dueños. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para llevarse a casa? Son 3 bien claras. 1. Una cosa es decir que se va a hacer algo y otra muy distinta es hacerlo legalmente. 2. Si se quiere que una promesa sobre un inmueble sea de verdad blindada, hay que formalizarla con los papeles y actos que la ley exige. Y 3, y quizá lo más importante, la copropiedad por diseño está hecha para ser temporal. Y esta frase de la propia sentencia lo deja clarísimo. Es como si la corte dijera, miren, comprometerse a dar un regalo en el futuro está muy bien, pero eso no puede usarse como una cadena para amarrar a los dueños en el presente. No puede anular su derecho a dividir lo que hoy es de ellos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensarla. Porque claro, este caso fue sobre una propiedad, pero el principio va mucho más allá. ¿Qué tan fuerte es una promesa sobre el futuro cuando la firmamos en un contrato? Este caso nos enseña que hay que tener mucho cuidado y entender la enorme diferencia que existe entre una simple intención y un acto legal con todas sus consecuencias.